¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Sabe que le dije, desde temprano le había dicho a Manuelito, cante bastante, le dije yo. Pero ve que se limitó un poquito menos. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a su pueblo esta mañana. Nos hemos gozado, realmente la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos creen eso? Él es real en medio de su pueblo. Dice en su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Que Él habita en medio de la alabanza de todos aquellos que de corazón vienen a adorarle, a darle gloria. Gloria al Señor. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios por este momento. Realmente no soy un predicador. Sabe, yo tiemblo mucho en este lugar. Pero también quiero darle gracias al pastor y a los líderes por haber tenido esa confianza de darme este privilegio. Gloria al Señor. Espero que sea Dios el que esté hablando a nuestras vidas, porque en lo poco que Dios quiera decirnos, que podamos entenderlo y que podamos llevarlo a nuestros hogares, que podamos llevarlo en nuestro diario vivir. Porque ese es el deseo de Dios, que usted venga a este lugar para que pueda alimentarse de esa palabra, para que usted pueda allá afuera dar frutos y caminar siempre en la línea correcta, conforme Dios quiere que usted y yo caminemos. Bendito es el Señor. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Quizás no me extienda mucho, pues como le digo, no soy un predicador. Estoy aquí por misericordia de Dios, aleluya. Créame, yo admiro realmente a mi pastor, admiro a los hermanos que predican en este lugar. Sinceramente, es un tremendo privilegio servirle al Señor, pero también es una tremenda responsabilidad. Sí. Porque realmente uno tiene que indagar, tiene que buscar aquí, buscar allá, hasta que llegue el momento. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a venir a la palabra del Señor y busquemos en Romanos 12:1. Gloria al Señor. Gracias, bro. Gloria al Señor. Bendito Dios. Romanos 12:1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vengamos en palabras de oración y pidamos que sea el Señor que nos habla en nuestra vida esta mañana. Gloria a Dios. Padre bueno, gracias te damos en esta hora. Hemos adorado tu nombre. Hemos glorificado tu nombre, Señor. Reconocemos tu gran poder. Reconocemos que solo tú eres digno de ser exaltado. Reconocemos, Señor amado, que solo tú eres digno de recibir toda la gloria, de recibir toda la honra, de recibir todo el honor en este lugar, Dios mío. Pues no hay nadie como tú, oh Dios amado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres Dios soberano sobre todo, sobre todas las cosas, oh Dios. Por eso a ti te adoramos en esta mañana. Por eso a ti, Señor, nos rendimos en esta mañana en adoración, oh Dios amado. Porque solo tú eres digno de ser glorificado. Ahora te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, que hables a mi vida, que hables al corazón de tu pueblo, Señor amado, Dios mío, para que podamos, Señor amado, ser bendecidos, ser instruidos en tu palabra. Oh Dios mío, ayúdame, Señor. Toma control de mi vida. Tú sabes, Señor, que sin ti yo nada soy. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta palabra, Señor.
Amén y amén, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quisiera que meditáramos bajo el tema un sacrificio vivo para Dios. Bendito es el Señor. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, sabe que cuando está en preparación de esto, de esta palabra bendita del Señor, yo me ponía a pensar cómo aquel hombre, hermano, realmente, que la Biblia dice que era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Claro que él había sido instruido, había sido enseñado mucho en lo que es la palabra del Señor, en la ley. Dice la Biblia que fue instruido por Gamaliel, uno de los tremendos eruditos en la Torá, en la palabra de Dios. Pero vemos que como aquel hombre, hermano, creyendo hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia que fue uno de los que estuvo cuando Esteban fue apedreado, ¿verdad? Dice la Biblia que también vino y pidió cartas, pidió referencias con el fin de ir y perseguir a los que testificaban de Jesús, ¿verdad? Pero cuando él iba por el camino, Dios se le presentó y vio una luz tan resplandeciente que él no pudo resistirlo. Y dice la Biblia que al mismo momento cayó por tierra, ¿verdad? Y en ese momento ya no miró más, sino que se quedó ciego por aquella luz tan resplandeciente. Y ahí prácticamente se encuentra con Dios y él habla con Dios. Habla con Dios, amén, ¿verdad? Y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él a lo cual contesta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y vemos como Dios comienza a trabajar en su vida de tal manera que cuando nos damos cuenta, hermano, usted lee la palabra del Señor, no hay apóstol como el apóstol Pablo. Muchos de los apóstoles, realmente la mayoría de los apóstoles anduvieron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sus obras. Muchos de ellos se experimentaron como Pedro en aquel momento cuando caminó sobre las aguas y un poquito de fe, pero de repente se iba hundiendo. Muchos de ellos vieron grandes milagros, pero Pablo realmente, gloria al Señor, fue completamente diferente. Pero en sí vemos que como Dios le revela, porque Pablo mismo dice: yo no fui enseñado por ninguno de ustedes, ¿verdad? Como los apóstoles, que ellos estuvieron con Jesús, fueron instruidos desde el principio. Sino más bien él, aparte, Dios lo tomó y comenzó a revelarle su palabra. Mire qué lindo. Tanto así que él dijo: conozco a un hombre, no sé si en la carne, no sé si en espíritu, pero lo que sí lo conozco, que fue al cielo y vio cosas grandes, cosas subliminales, cosas que nadie puede ver. Porque él vio la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ahí vemos, hermano, cuando vamos, se me reseca la boca rápido. Gloria a Jesús. Cuando vemos en la palabra, hermanos, es un hombre intenso en teología. Y usted comienza a leer Romanos y se da cuenta de cómo Dios ha dado una sabiduría a este hombre tan intensa, hermano, tan grande.
Que Él comienza a tejer y a hablar de todo lo que Dios ha venido haciendo. Comienza con la genealogía de Jesús. Comienza a hablar de cómo Jesús, cómo Dios comenzó a preparar el plan de salvación para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar. La Biblia, él dice realmente que Dios tuvo que endurecer el corazón de Israel, se endureció, pues eran los hijos de la promesa. Pero el corazón de Israel se endureció, ¿para qué? Para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación, ¿verdad? Y realmente, hermanos, Él es extenso en su palabra y comienza a enseñarnos grandes cosas que usted se queda anonadado. Y al ver el plan de Dios, grande es la misericordia de Dios para con todo el ser humano. Y por eso usted y yo debemos de estar contentos en este lugar, porque es la misericordia de Dios que nos alcanzó. Tú y yo no valíamos un centavo. No valíamos nada, pero ahora tú estás en este lugar y ahora tú vales la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. ¿Cómo deberíamos responder? Es una pregunta. ¿Cómo deberíamos responder? ¿O cómo deberían responder en sus vidas diarias aquellos que han sido justificados por la gracia? Por gracia, oiga. Quiere decir que usted no pagó un centavo para ser salvo. ¿Quién lo pagó todo? Cristo Jesús, ¿verdad? Él lo pagó todo. O sea, quiere decir, salvos por gracia es que alguien tuvo que haber un sustituto por nuestros pecados. Tuvo que haber alguien que se entregara por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Porque por sí el hombre en su naturaleza caída, por sí el hombre en su mundo pecaminoso, en su mundo sin Dios, no hay forma que el hombre, ni por medio de la religión, ni por medio de ritos, ni nada por el estilo, puede alcanzar la salvación, sino solamente había un plan, y el plan y el propósito de Dios era entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Y cuando vamos a la palabra, gloria al Señor, la manera en que tú y yo podemos responder a ese amor, la manera en que tú y yo podemos responder a esa salvación que usted no merecía, que yo no merecía, es rindiéndonos a Dios. Es presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Bendito es el Señor. Es una seria y devota consideración de las misericordias de Dios. Por eso al principio dice: os ruego, hermanos. El apóstol Pablo siempre, de alguna manera, cuando él comenzaba y hacía énfasis en algo, decía: os ruego. Es como pedir con gracia, ¿verdad? O por favor, amén, ¿verdad? O cuando usted dice: hijo, por favor, hace al cuarto, limpia la casa, haz esto. El apóstol Pablo tenía esa gracia, decía: os ruego, hermanos. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los que habían sido salvos por la gracia, ¿verdad? Os ruego, hermanos. Y dice que presentéis, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Si usted se pone a pensar en la misericordia de Dios, hay muchas, hermano. Cuando usted comienza a leer la Escritura y busca ese tema, le aparecen muchas. Pero
yo he podido anotar unas acá, siempre en esta carta a los romanos, y si podemos leer Romanos 5:1, a ver qué nos dice, usted ve. Dice, justificados pues por la fe, oiga, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las misericordias de Dios. Estábamos diciendo que tú y yo éramos culpables. En una de estos pasajes el apóstol Pablo habla de cómo del primer Adán. Por causa del primer Adán, el pecado vino a toda la humanidad. Y cuando tú y yo nacimos bajo esa naturaleza caída y pecaminosa. O sea que por ende, usted y yo íbamos camino a la condenación. Íbamos camino al infierno. Éramos culpables. Pero cuando vamos a la palabra dice, justificados pues por la fe. Oiga, la misericordia de Dios. Es como cuando viene el acusado y es cierto que cometió el delito. Es cierto que ha sido comprobado lo que había hecho. Pero viene el juez y de repente dice, hemos comprobado que lo que tú hiciste es cierto y está mal. Es grave, amén. Pero dice, pero yo te absuelvo de tus culpas. ¿Verdad? Yo te absuelvo. Total que tú quedas libre. ¿Verdad? Eso hizo Dios contigo y conmigo. Eso hizo Dios con nosotros. Éramos culpables, íbamos camino al infierno, camino a condenación. No teníamos esperanza alguna. Pero Dios nos justificó. Dice, justificados pues por la fe. Y aquí hay otra. Tenemos paz para con Dios. Porque todo aquel que no tiene a Cristo no tiene paz, está enemistado con Dios. La Biblia dice, porque sabéis que el que se constituye enemigo del mundo, se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, pero por la gracia y misericordia nosotros fuimos tocados y por medio de la fe hemos sido justificados y también pudimos tener esa paz con Dios. Ahora tú puedes hablar con Dios personalmente. Antes por el pecado había una barrera que no te dejaba acercarte a Dios. Había una barrera que no te dejaba decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, toma control de mi vida. No podías hablar con Dios. Y no así tú usaras el ídolo más famoso de tu pueblo. No importaba. Pero cuando tú tienes paz con Dios, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque eso que te dividía fue quitado por la gracia de Dios. Porque fuiste justificado. Alabado el nombre del Señor. Tenemos también en Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay. ¿Verdad? Oiga bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, ninguna condenación. ¿Acaso no puede ver usted las misericordias de Dios acá?
Imagínense, Dios nos escogió en medio de un mundo tan grande, hermano. En medio de un mundo donde hay tanto pecado, donde hay tanta vanidad, donde hay tanta inmundicia. Pero Dios dijo, tú eres mío. ¿Verdad? Oiga, ¿no debe de estar contento usted por eso? Por eso, mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, hermano, ¿sabe que el mayor temor que el hombre pueda tener es no tener a Jesús? Cuando yo andaba en el mundo, ¿sabe que yo conocí desde pequeño el evangelio? De hecho, cuando el pastor que nosotros teníamos en El Salvador llegaba a la casa de mis padres, andaba aquel niñito desnudo a veces, porque uno chiquitito, pues ahí anda. Y quizás todo panzoncito, que no tenía lombrices, eso sí. y cuando a veces me dolía el estómago, yo sabía, y yo le decía al pastor, yo estaba chiquitito, tenía como unos 4 o 5 años. Y yo le decía a mi pastor, ore por mí, me duele el estómago. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo uno se aparta del camino de Dios. Pero uno de los mayores temores que había en mí, que yo podía morir sin Dios y sin esperanza. Y el mayor temor que una persona puede tener es no tener a Cristo en el corazón, porque no hay ninguna seguridad en estar fuera de la gracia de Dios. Si usted está dentro de la gracia de Dios, usted no tiene ninguna condenación. Usted se mueve para allá, para acá, pero usted sabe que usted está bajo la cobertura de Dios. Y por lo tanto, si muere, muere para Cristo. Y si vive, vive para Cristo. Por eso no hay temor ni a la muerte. No hay temor a nada. Pero el hombre que anda en pecado, el hombre que no tiene a Cristo, que tema porque está fuera de la voluntad de Dios y fuera de la gracia. Y es todo lo contrario a lo que este versículo nos está diciendo, ¿verdad? Oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a seguir porque me estoy deteniendo mucho. Gloria al Señor, porque está bueno, amén. Bendito es el Señor. Vamos a ver también en el capítulo 3, 24. Eso casi es lo mismo. Gloria al Señor. Siendo justificados, óigame otra vez, gratuitamente por su gracia. O sea que volvemos a decir, usted no pagó un centavo. Lamentablemente la religión tradicional, aunque haya sido un pecador, aunque sea un adúltero, un fornicario o un asesino, lo que le dicen es, no, venga, traiga una cubota, ¿verdad? Y dice, no, pues nosotros se lo sacamos del purgatorio. Así de sencillo. Esa no es una cosa del hombre. Eso no es una cosa del hombre. Si el hombre no tiene la justificación gratuita por Jesús, o sea que usted no va a pagar nada. Cristo ya pagó por ti. Tú no vas a pagar un 5. Cristo se entregó por ti y por mí. Gratuitamente el Señor nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha dado vida, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Bendito es el Señor.
vemos que estamos oyendo aquí la misericordia de Dios, amén. Y cuando usted se pone a leer en la palabra de Dios, hay muchas de la misericordia de Dios. De hecho, me estaba acordando de un canto que dice: porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Wow, un canto muy maravilloso, hermano. Sí, que yo escuchaba desde pequeño también, gloria al Señor. Entonces, cuando usted habla de la misericordia de Dios, hay muchísimas, ¿verdad? Pero la más grande de todas fue haberte salvado a ti y a mí, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Y qué dice él? En resumen, cuando usted y yo consideramos la misericordia de Dios, nos lleva a una sola conclusión. ¿Cuál es esa? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Oiga, si Cristo Jesús se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se despojó de su majestad, ángeles y querubines están a su servicio. Estaban a su servicio en ese tiempo, pero ahora ya lo están otra vez. Usted lo sabe. Pero cuando Él se despoja de su gloria, de su poder, de su gloria allá en el cielo, Él vino y vivió entre nosotros. Vivió entre la humanidad. Él vino y vivió como pobre. No es tanto así que no tenía ni dónde nacer. Oiga eso. Hasta el punto que usted ya sabe, hasta que fue llevado a la cruz del Calvario. Desde Génesis 3:15, esto ya estaba determinado. Entonces Él se despoja de su gloria, de su poder, de su majestad, para venir a entregarse por ti y por mí. Lo menos que tú y yo podemos hacer es entregarnos a Él en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hablamos de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos podemos pensar un momento que el apóstol Pablo tenía esto bien claro. ¿Por qué razón? Me imagino que Pablo quizás tuvo que, cuando pequeño, cuando niño, muchos historiadores dicen que Pablo nació casi al mismo tiempo con Jesús, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Pablo pudo haber tenido aquella experiencia gloriosa de ir con su padre y llevar aquel corderito montado aquí arriba. ¿Usted ha visto eso a veces? Sale a veces, lo podemos ver en cuadros, o a veces se puede ver en películas, ¿verdad? Como el niño va con el corderito montado aquí arriba. Y me imagino que Pablo tuvo que ir con ese corderito encima, cuestas, y llevarlo hasta llevarlo al altar, ¿verdad? Y de entregarlo para que fuera sacrificado. Por eso él bien claramente habla de esto.
¿verdad? Y así meramente lo que podemos ver aquí, que cuando ya Cristo viene y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, todo lo que se hacía en la ley en aquel tiempo ya había llegado a su conclusión, que era el sacrificio vivo, santo y agradable de Jesucristo, que Él iba a ser. Él era la sombra. Todo aquello que venía era la sombra de lo que iba a llegar hasta Cristo. Por eso ahora ya no hay sacrificio por el pecado, porque ya fue entregado por ti y por mí. Todo lo que ahí se entregaba, todo lo que el pueblo traía, el cordero, o los que eran de escasos recursos traían los palominos, ¿verdad? Y eran entregados el sacrificio a Jehová. Y dice la palabra de Dios que era olor fragante ante Dios, ¿verdad? Ahora con Cristo esto llegó a la conclusión. Lastimosamente cuando Pablo dice todavía el pueblo de Israel todavía está así, pero va a llegar el momento en que su venda se le va a quitar, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de sacrificio vivo, como les digo, me metí en esto para explicarles que Pablo tenía bien claro esto, lo que era sacrificio. Ahora él dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo enfatiza, gloria al Señor, antes de entrar en otros detalles, Pablo realmente enfatizaba mucho que el evangelio no es solo teoría, el evangelio es práctica, ¿verdad? El evangelio es práctico. Él enfatizaba mucho en eso, que que lo que nosotros decimos y lo que la palabra nos enseña no es solamente para que podamos escucharlo y así asimilarlo y decir no, pues está bien y vivir la vida como queramos nosotros, sino que Pablo enfatizaba mucho que el evangelio es acción, ¿verdad? Y cuando vemos en la historia, había, hermano, en el tiempo de cuando Pablo escribe a los Corintios, había, gloria al Señor, muchas filosofías, múltiples filosofías griegas. Dentro de esas filosofías griegas, que cuando usted oye hablar de los griegos eran tremendos, hermano. Si usted comienza a investigar de las filosofías griegas, ¿no? Eran tremendos, completamente contrarios a la voluntad de Dios. Pero tenían una filosofía ahí que se llamaba el dualismo. ¿Y qué es lo que creía el dualismo? Que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, que puedes darle rienda suelta a tus deseos, a tus emociones y a todo lo que quieras hacer. Porque al fin y al cabo el cuerpo se muere, se termina. Pero ellos hacían énfasis en el alma, porque el alma sí es eterna. Ellos creían que el alma es eterna. Entonces, por eso Pablo tuvo que escribir seriamente a aquel pueblo, porque muchos de los cristianos, oiga bien, muchos de los que habían creído en Jesucristo, muchos de los que habían recibido la salvación por gracia, todavía estaban creyendo en esta filosofía del dualismo.
Veamos ahí, gloria al Señor, 1 Corintios 6:9. Y esa vez en ese momento lo vamos a leer hasta el 11. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no se equivoquen, ¿verdad? No se equivoquen, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, veamos más, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Veamos también el 11. Y esto erais algunos. Oiga, cuando nosotros, a ver, y esto no crea que era solamente en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos de aquí teníamos tantas malas mañas, hermano? Es por demás que usted puede decir, no, es que yo era un santito, yo era un santulón. No creo que usted pueda decir, no, es que yo era un monaguillo, pero aún ni los monaguillos son. No. Todos éramos hermanos tremendos. Si yo le dijera de mí, ni lo creyera. Cuando a veces yo me tenía que esconder, a veces para que la gente no me mirara, por andar con un bote oliendo pega. ¿Usted puede creer eso? O andar en tumultos peleando en la calle. ¿Cuántos aquí, hermano, anduvieron en cosas que no tenían que hacer? En las fiestas paganas, hermano. Y se movían y que el mundo, la gente se los miraba. Y usted más se movía. Sí. Es que todos, hermanos, de alguna manera éramos tremendos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, esto erais algunos. Pero lo que quiero decir es de que cuando dice Pablo a la iglesia de Corinto, esto erais algunos, es porque todavía habían quienes, oiga bien, habían aceptado a Cristo como su Salvador. Pero de repente se daban sus escapaditas a ir a rendir culto a los dioses y a las diosas en los templos paganos. ¿Y qué eran los templos paganos? Uy, hermano, era terrible eso. Veamos el 6:15. Veamos el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, oiga, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, les dijo. Oiga eso, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, como les digo, habían aceptado a Cristo, pero se daban sus escapaditas y se iban. Porque sabe que los cultos paganos en ese tiempo, en los templos paganos, conseguían prostitutas y conseguían prostitutos para llevarlos al templo, a los templos paganos. Y allí practicaban toda clase de orgías pecaminosas. Y muchos de los que según tenían a Cristo se daban sus escapadas.
Pero Pablo les habla claramente. Dios no solamente quiere tu alma, Dios quiere tu cuerpo, quiere todo tu ser. ¿Verdad? Y sigue diciendo en el 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y sigue diciendo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Más, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sigamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué tú tienes que cuidar tu cuerpo? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. O sea que cuando hablamos de esto, hablamos del sacrificio vivo para Dios. Quiere decir que todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todos mis miembros le pertenecen a Jesús. ¿Sabe? Dentro de las iglesias hay mucha gente que dice, no, igual que como decían ellos. Sí, lo demás no importa, lo que hacemos con el cuerpo, Dios lo que quiere es el corazón. ¿Y acaso el corazón no es el centro de tu vida? Si Dios está en tu corazón, Él domina todo tu cuerpo. ¿Verdad? Entonces, realmente Dios quiere que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, todo nuestro ser, toda nuestra vida. Bendito es el Señor. Créame lo que estaba temblando yo con esta palabra. Y un momento en que dije, Señor, pero yo lo voy a cambiar mejor. De verdad. Y yo dije, Dios, pero ¿qué hago? Y Dios me sentó allí. Y yo buscaba por otro lado, pero Dios, pero ¿por qué no? Allí. Como sanda vaso. Oh, Dios mío, realmente se lo digo, intenté muchas veces cambiarlo. Pero Dios me dijo allí. Desde que el pastor me dijo, hermano, mi mente se fue directo allí. Así que no se enoje conmigo. Alabado Dios. Algo que quiero enfatizar antes de terminar, porque no voy a terminar. Que usted debe entender que su cuerpo le pertenece al Señor. Todos sus miembros. Usted dice, ¿hasta mis ojos? Hasta sus ojos. La Biblia dice que los ojos son la ventana del cuerpo y del alma. ¿Verdad? O sea, hermano, la verdadera adoración. La verdadera adoración, es cierto que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Y tanto más cuando veáis que el día del Señor se acerca.
Pero dice, es cierto, hermano, que es importante venir a la iglesia. Es cierto que es importante que usted cante para Dios, y es lindo adorar a Dios. Maravilloso. Decir gloria a Dios, cantarle a Dios. Pero usted debe entender que nuestra verdadera adoración no se limita a solamente decirle Cristo te amo, a solamente decirle Cristo te adoro. La adoración que usted trae a este lugar primeramente se refleja allá afuera, para cuando usted viene aquí, usted trae el verdadero sacrificio de adoración. O sea que si lo ponemos en una metáfora, podemos decir que cuando en el tiempo de la ley, el corderito era engordado allá afuera y se traía al altar de Jehová, ¿verdad? ¿Usted está engordando su corderito allá afuera? Porque esa es la verdadera adoración. Usted dice, cuando viene para el culto, para la iglesia, le preguntan, hermano, ¿para dónde vas? Voy para el culto. Pero note que el culto no es solamente aquí. El culto y la verdadera adoración es en su trabajo, es en la oficina, es donde usted se mueve, donde quiera que está, ahí donde si está en la cocina, ahí cocinando, si está en el mall, si va en el carro y de repente alguien se le mete, y en vez de sacarle la descendencia, ¿verdad? Usted dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Y se abstiene, ¿verdad? Todo eso es nuestra adoración, ¿verdad que sí? Todo nuestro ser debe de estar consagrado a Dios. Eso es lo que debemos entender. Usted dice, pero es que usted tanta vuelta da, pero eso que le quede penetrado en su mente y en su corazón, que la adoración no se limita a una liturgia, no se limita a solo venir. No, yo voy al culto sábado, voy al culto domingo, con eso ya está hecho, ya yo estoy salvo, amén, 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 y ya llevé mi adoración a Dios. Pero cuando salgo de la iglesia, líbreme Dios, ¿verdad? Que si mi esposa me dice algo, que salga corriendo, porque si no, o que si el esposo le dice algo, la cacerola o lo que tiene se lo tira, ¿verdad? ¿Y usted cree que o cuando usted miente, hermano? Imagínense que usted allá le dijo una gran mentirota al hermano allá afuera, y después aquí en la iglesia está, Cristo yo te amo. Qué mentiroso, como dice que lo ama, y es un gran mentiroso. Allá me mintió, me dijo una gran mentira. Oiga eso. Nuestra adoración no se limita a solo venir a sentarnos aquí, a adorar, a cantar. Cuando nosotros nos entregamos el sacrificio vivo para Dios, ese no es todo nuestro diario vivir, ¿verdad? Es todo nuestro diario vivir. Es más, somos un sacrificio para Dios. En el taller, en la casa, en la fábrica, en el almacén, en el mall, en público y en secreto. Y usted dice, ¿por qué en secreto?
Porque aun cuando miramos el celular tenemos que tener cuidado. Eso está plagado hoy en día, hermano. Usted se mete a las redes sociales, o se mete a YouTube, o se mete a otras cosas. En lo primero que salen las bayuncadas ahí, mundanalidades, cochinadas. Yo creo que nos vamos a quedar en el primer versículo. Porque y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero se dice, ¿pero qué es la palabra racional? Yo antes primero pensé que decía, era una ración, decía yo. Porque quizás porque es independiente, decía yo. Pero no es así, ¿verdad? Culto racional, cuando la palabra racional se deriva del griego, que quiere decir lógicos o lógico. Lógico. Tiene que ver con la razón, con lo razonable. Hay cosas que hermano, hacemos sin razonar. ¿Verdad que sí? Como una persona, digamos, está una poza de ahí en el río y emocionado porque está la poza ahí, viene y ligerito se quita todo y se avienta. Sin razonar y sin pensar que abajo puede estar una piedra y se puede golpear. ¿Verdad que sí? No razonó, no pensó, solo se aventó. ¿Verdad? Entonces el racional tiene que ver con raciocinio, con pensar, con analizar. ¿Verdad? Racional se deriva del griego lógicos, que es de la palabra lógico. Tiene que ver con la razón, con lo razonable, pero congruente con las sagradas escrituras. De acuerdo a lo que Dios es y lo que Dios demanda de nosotros. Ese es el culto racional, ¿verdad? O sea que usted analiza y dice, bueno, ¿esto es agradable a Dios o no? Y usted elige hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque está razonando conforme a qué? A la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios me dio unos ejemplos. Y vamos a ver Efesios 4:25. Cuando hablamos de razonar conforme a la palabra de Dios, o sea, nuestro culto racional es congruente a lo que es la palabra de Dios. Dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué estaba diciendo en Dios hoy? Hace un momento. Oiga, por lo cual desechando la mentira. ¿Cuál es la lógica de un cristiano? Que no debe de ser mentiroso, que debe decir la verdad, ¿verdad? Que debe decir la verdad, aun cuando tenga que pagar un precio o una consecuencia. Pero congruente a la palabra de Dios, cuando usted quiere ofrecer a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, usted no importa las consecuencias, usted dice la verdad. No va a decir, no hombre, te vendo este carro, mira que está bueno. Y, no hombre, es que mira. No hombre, oye cómo le hacen botón. No hombre, está bueno. Y usted sabe que ya el mecánico el mecánico le dijo, mira, ya le está fallando la transmisión.
Se la vamos a cambiar pronto. Y ellos dicen, no, mejor lo voy a vender. Y viene con mentiras. Le dice, no, mira que este carro, no hombre, si no hay otro carro como este, hombre. Y por sacar ganancia, oiga, congruente a la palabra de Dios, uno no debe ser tramposo ni mentiroso. Aunque usted pierda, aunque usted tenga que gastar, usted tiene que hacer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque después, ¿con qué cara usted va a venir? Cristo, yo te amo, Cristo, te adoro, Cristo, eres lo mejor de mi vida, Cristo, quiero ser fiel, Cristo. Y cantamos tantas cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, ni siquiera en la iglesia usted tiene que andar de mentiroso. Sigamos, gloria al Señor. ¿Qué dice? Airaos, pero ¿qué? No pequéis. Otra. En la lógica bíblica es lo que estamos viendo acá. Hermano, es por demás que usted no se enoje. O dígame a alguien si no se enoja. Ay, hermano, todos de alguna manera nos vamos a molestar. No, para mí a veces con mis hijos, ay, yo no quisiera enojarme en la mañana. Sí, porque yo lo que más quiero venir tranquilo. Pero a veces, apúrense, ya es tarde. Pero, o sea, quiere decir que yo me puedo enojar. Usted se puede enojar. Pero dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis. Ahora, si yo vengo y me enojo con ellos y lo que agarran, lo agarro a trompadas. O sea, y después voy a venir y voy a estar aquí cantando, imagínense. ¿Con qué conciencia, no? O sea, todo eso tiene que ver con la lógica de Dios, ¿verdad? Entonces, airaos, pero no pequéis. O sea, quiere decir que si alguien en su trabajo lo está sacando, lo quiere sacar de quicios, claro, usted se va a enojar, pero trate de arreglar las cosas de otra manera. No la vaya a agarrar del pelo, ¿verdad? Como dice el canto de la vecina, la voy a agarrar del pelo, la voy a arrastrar. Dice, las calles de la colonia voy a barrer. Pero el pastor viene y le aconseja que sea humilde, que no vaya a pelear. Pero ella dice que ya no soporta, ¿verdad? Es un canto cristiano, ¿verdad? Que se canta allá, ¿verdad? Entonces, pero congruente a la palabra de Dios quiere decir que nos vamos a enojar, pero que vamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Ese es el culto racional. Sigamos, porque ya vamos a terminar. Dice, airaos, pero no pequéis, y no deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? De muchas maneras. A veces con un texto que como decía el pastor el otro día, que mandemos a una hermana, ya le estamos dando lugar al diablo. O viceversa, ¿verdad? O a veces con una mirada, a veces queremos decir mucho. Ya sea una mirada de ¿cómo digamos? Porque hay hombres que hasta en la mirada, ay, ven a la mujer y quisieran decirle un montón de cosas. ¿O no es mentira? O como también cuando alguien está enojado, con la mirada quiere, ¿verdad? Comérselo, ¿verdad? Sí, con solo la mirada, hermano, ¿verdad? No deis lugar al diablo, porque estamos dando lugar al diablo. Hay tantas cosas por las cuales podemos decirlo. Vamos a terminar ya, vamos a darnos un poquito más. Oiga, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad.
Quiere decir que todo lo que hacemos ya es concurrente a la palabra de Dios. Wow. Y yo que no quería. Hasta aquí nos vamos a quedar. Porque el segundo versículo dice: no os conforméis, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, luchemos a no conformarnos a solamente venir a la casa del Señor, a solamente venir y cantar acá. Luchemos por tener un devocional en nuestras casas. Lo que se refleja aquí es fruto de lo de afuera. Cuando tú te quebrantas aquí, es porque tú ya te has quebrantado en un lugar secreto en tu casa. Esto no se obtiene con solamente venir los domingos o los sábados a la iglesia. Esto se obtiene con una relación diaria con el Señor, con leer la palabra, con meditar en ella. Estamos en un mundo que está dominado por Satanás. La Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado los entendimientos de las personas. O sea que Satanás es el Dios de este mundo. Pero usted no pertenece a ese mundo. Usted está de paso en esa tierra. Nos espera la patria celestial. Después vendremos con Él, pero ya la tierra será una tierra limpia. Ya no habrá maldad, ni muerte, ni pecado, mucho menos. Por eso mientras estamos en esta tierra, no nos amoldemos al mundo. Hay mucha gente que le encanta, hermano, ir a reunirse con los del mundo. No les digo que sea su enemigo, pero mejor busque amistades cristianas. La gente del mundo solo piensa en cerveza, licor, en pecado. Hasta su vocabulario no es un vocabulario que nosotros como cristianos debemos escuchar. Seamos un sacrificio para Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable para el Señor. Porque ahora ya no somos nosotros, ya no somos de nosotros, ahora le pertenecemos al Señor. Si gusta, póngase de pie. Y adoremos al Señor con un poquito, gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que no éramos dignos. Mas tú en tu misericordia, Dios mío, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para podernos rescatar de la condenación eterna. Para podernos rescatar, Dios mío, y darnos vida y darnos salvación. Por eso en esta hora te adoramos, Señor. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor. Por eso en esta hora te damos gloria.
Ayúdanos cada día, Señor, a hacer un sacrificio agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a no amoldarnos al mundo y a lo que hay allá afuera, sino más bien toma control de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos cada día más de ti. Oh, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Que nuestra adoración, que nuestra alabanza sea agradable a ti, Señor. Quisiera cerrar sin antes hacer un llamado. Si alguien quisiera ahora ponerse cuenta con el Señor y entregarle su vida a Jesús, ya que tú has escuchado que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario, te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Te invito a que le entregues tu corazón a Él. Y que tú también puedas hacer un sacrificio vivo, santo y agradable. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Ven a Él ahora. Aleluya. Dice la Biblia que al reino de los cielos se le hace fuerza. Solo los valientes lo pueden arrebatar. Tú eres un valiente, entrégate a Jesús ahora.